charlas a entender sobre esa reliquia muy famosa, insignia, que es la sábana santa. Entonces, ese lienzo que envolvió el cuerpo de nuestro Señor en el Santo Sepulcro. Es una reliquia extraordinaria por muchísimas razones que vamos a ver. Primero, por ser tan cerca del cuerpo de nuestro Señor, pero también porque uno ve que nuestro Señor quiso dejar una reliquia para nuestro tiempo. Luego vamos a ver primero su historia. Es muy curioso cómo durante siglos, aunque se tenía esa reliquia, pero para empezar a ver su carácter extraordinario había que llegar al siglo XX. Y se va a empezar a conocerla realmente muy tarde. Y es muy lindo ver cómo, o sea, de manera muy providencial, a nuestro siglo de supuesta ciencia, vamos a ver cómo la ciencia y todas tropiezan con no el verbo encarnado, simplemente con un lienzo que tocó su cuerpo. Hay cosas que son realmente inexplicables, absolutamente inexplicables. Entonces, es un signo apologético para defender nuestra fe que es importante en nuestro mundo. Y uno ve también, vamos a ver en la historia de la Santa Sábana, cómo los enemigos de la Iglesia se empecinan y con una mala fe, e incluso los hombres de Iglesia actualmente que dicen, no, bueno, la ciencia, nosotros no podemos decir que la sábana que envolvió en el cuerpo de nuestro Señor, dejemos la última palabra a la ciencia, con una mala fe. Bien. Eso del lado de la fe. Ciertamente no es un objeto de fe, o el que diría que considera que la sábana santa no es auténtica, no estaría en contra de la fe. No es un dogma de fe. No es un dogma revelado, pero son esas ayudas, esos se llaman en doctrina de motivo de credibilidad. Son motivos racionales que nos muestran que es razonable creer. Bien, y al mismo tiempo es una ayuda para la piedad y el amor a nuestro Señor. Uno ve como nuestro Señor que no quiso a través de esa reliquia develar su rostro. En el Adorote Devote cantamos, ahí dice, nuestro Señor en su vida se escondía su divinidad, y en la Eucaristía está escondida incluso su humanidad. Bueno, esa humanidad que en la Eucaristía es el centro de nuestra fe, de nuestra devoción, como que se va desvelando. Y ese cuerpo que vamos a ver, estudiar, es el cuerpo que recibimos cuando comulgamos. Bien. Y sobre todo lo que veremos mañana, ayuda a la piedad porque uno lee toda la pasión. Y hay estudios que son realmente muy lindos, que ven como se ve todo el tormento de nuestro Señor. Y dicen, los científicos médicos especialmente que la han estudiado, dice, cada vez se avanza y más se descubre el grado de sufrimiento de nuestro Señor. Cada vez se descubren nuevos motivos de muerte. Entonces, lo primero es que estudiaron, a partir de la Sábana Santa lograron ver que nuestro Señor murió de asfixia, pero hoy en día se ha dado para decir que causa de muerte había 3, 4 o 5. El corazón, los pulmones, la deshidratación y algunas cosas más. Bien, entonces eso lo veremos sobre todo mañana, ver un poco la historia de la pasión a través de la Sábana Santa. Bien, hay que tener en cuenta que no es fácil estudiarla porque de hecho se ha empezado a usar una palabra específica en los años 50 para designar como una ciencia específica que estudia la Sábana Santa, que le dicen la sindonología, de sindon en latín, que quiere decir el sudario, esa sábana mortuaria, ¿no? Entonces yo no soy científico para nada, entonces no voy a entrar en toda la discusión de cosas que hacen entrar, como le decía, todas las ciencias. Bueno, obviamente la medicina, pero la física, la química, la botánica,
todas las ciencias tienen en la Sábana Santa algún objeto de estudio. Bien, entonces nosotros la vemos sobre todo del lado de la piedad. Bien, entonces si tienen ocasión de ir a Turín cuando ostentan la Sábana Santa, que la hacen para ocasiones especiales, pero ese año por el júbilo lo van a hacer, van a ver eso, que es una tela de lino de 1,10 m por 4,36 m. Es muy interesante porque esos 1,10 m con 4,36 m, en realidad, con medidas que usaban los judíos, son dos medidas exactas. Es 8 por 2, 8 codos que usaban por 2. Bien, entonces muy llamativo, corresponde exactamente a medidas de la época. Entonces, hecha de lino, con un tejido, entonces típico del lugar, eso lo ha mostrado. Y entonces, ¿qué se ve? Ahí, entonces, si uno ve de lejos, uno ve está todo muy pálido, pero lo vamos a ver de más cerca. Entonces, hay distintas marcas. Entonces, tenemos primero, lo que hace compleja un poco la lectura es que hay imágenes agregadas. Por ejemplo, lo que más se ve son estas marcas más marrones, que son quemaduras, porque va a sufrir un incendio, veremos, en el siglo XVI. Y esos cuadraditos blancos son arreglos, aunque hicieron unas religiosas en ese momento. Entonces hay que hacer un poco de abstracción de eso y de esas líneas que son pliegues. Bien, ¿qué se ve? Entonces ahí vemos la imagen de nuestro Señor, la cabeza, brazo, las piernas, y de ese lado de espalda. Bien, entonces, que esa imagen, a propósito, se la muestro como aparece, porque aparece con toda su belleza, y de esa manera, cuando se le saca foto, según con las películas antiguas, entonces en negativo. Entonces eso es de la cosa que va a empezar el estudio de la Sábana Santa, cuando se va a dar cuenta que es una foto, es un negativo, no es la imagen real. Para ver realmente la imagen que se imprimió, hay que ver sacando la foto, volviendo a ponerla en sus colores originales, ¿no? Bien, se ve también eso, lo que estudiaremos sobre todo mañana, entonces la marca de sangre. La marca de sangre, por ejemplo, uno la ve muy bien ahí en la muñeca, la sangre de la crucifixión. Uno la ve, entonces está medio tapada por el cuadrado, pero ahí está la herida al costado. La cabeza, después la veremos más en detalle, pero se ve muy bien todas las heridas, los golpes. Y se ve atrás, por ejemplo, detrás de la cabeza, que hay mucha sangre, que es evidentemente la corona de espinas. Toda la espalda, en todas esas pequeñas rayitas, son la marca de los látigos, que se pudo hacer un estudio muy preciso de cómo eran hechos esos látigos. Bien, y ahí uno ve también entonces la marca de la crucifixión de los pies. Bien, uno ve que hay sangre en los brazos también, y ahí se pudo hacer un estudio muy detallado del movimiento de esa gota de sangre, mostrando el esfuerzo que tenía que hacer nuestro Señor en la cruz para levantarse, tomar aire y bajar, y eso provocaba ese... bien, y se pudo hacer también, eso también veremos mañana, pero todo el recorrido de manera muy, muy detallada, casi minuto por minuto, de cuando lo bajan de la cruz hasta que lo pongan en el sepulcro. Bien, eso entonces la marca de sangre. Y se ve también ahí, por ejemplo, son marcas de agua. Aquí también. Y que, bueno, después veremos cómo donde la historia lo explica. Bien. Y esa imagen, entonces, eso veremos también absolutamente inexplicable. No es muy común hoy en día. Como le decía, medio y repiten, vuelan a salir y a sacar una pintura del siglo XIV. Es imposible, absolutamente imposible que sea una pintura, veremos, porque no es ni una poesía, no hay forma. Entonces, ahora vamos a recorrer los años
ver la historia de la reliquia. Entonces, primero hasta el siglo XIX, y después del siglo XIX, sobre todo, vamos a ver la historia de sus estudios y todos los detalles extraordinarios que por un lado muestran que hay algo que no es humano, y como muestran, como comprueban por todos lados que realmente se trata de la sábana de nuestro Señor, que esa sábana de Turín, guardada en Turín, es en la que fue envuelto el cuerpo de nuestro Señor el Viernes Santo. Entonces, en el Evangelio hay dos evangelistas que nos mencionan a ese lienzo en el que se envuelve nuestro Señor. Es San Mateo, la pasión del domingo pasado. Nos llega a la tarde, viene un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también era discípulo de Jesús. Se presentó delante de Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le entregase, y José tomó pues el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia. Bien, hay algunos estudios que mostrarían que como la calidad de la tela y que probablemente era una tela que compró en el templo, que en el templo había un almacén de objetos que estaban destinados al culto, y que él tenía sus entradas ahí, y probablemente viene de ahí, viene del templo. Como muy simbólico también que del templo donde se hacían los sacrificios se envuelve el cuerpo de nuestro Señor. Bien, entonces eso nos dice San Mateo. Y San Juan nos habla de la sábana cuando después de escuchar los relatos de las santas mujeres, que dicen Jesús resucitó, entonces van corriendo con San Pedro. Y entonces, me cuenta el Evangelio, cuenta San Juan, los dos llegan corriendo al sepulcro, y San Juan llega primero, era más joven, y entonces dice San Juan, inclinándose, San Juan vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. No entra, siempre se interpreta por ese respeto a San Pedro, a la primacía de San Pedro, entonces lo espera. Llegó luego Simón Pedro, que le seguía, entró en el sepulcro, y ahí nos dice, vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, puesto no con los lienzos, sino en lugar aparte arrollado. Bien, y entonces ahí tenemos este testimonio directo de San Juan, y veremos el momento de la sepultura, que es perfectamente coherente lo que está viendo. Esos dos lienzos, esa sábana grande es la sábana santa que estamos viendo, y el sudario que había estado sobre la cabeza es otra reliquia que está perfectamente identificada y estudiada y que corresponde perfectamente. Es el sudario que se encuentra en España, en Oviedo. Bueno, eso veremos mañana, pero que tiene exactamente las mismas heridas, la misma sangre, encaja perfectamente y las dos reliquias se complementan perfectamente. Bien, entonces, ¿por qué esta parte? Porque cuando la ponían, era costumbre judía, en el cuerpo muerto, pero una vez se sepulcro se la sacaban. Bien. Después de eso, entonces evidentemente que los apóstoles guardaron esa reliquia, y entonces no se sabe muy bien, hay un huequito histórico, pero probablemente se guardó como se solían guardar ese tipo de tela en ese momento, en unas ánforas de ese tipo y doblado en acordeón. Y eso lo que explica, o sea, esos pliegues en acordeón están comprobados por los distintos pliegues que tenemos ahí, y explica especialmente esas marcas de agua. Porque probablemente, entonces, al estar guardado tal vez en alguna persecución escondida, entonces se mojó y quedó aquí marcado. Es la hipótesis que se suele dar. Bien, toda esa periodo hay muy poca documentada. De hecho, hay discusiones entre historiadores. Lo que es cierto es que entonces en siglo IV está en Edesa. Tampoco hay un pequeño misterio histórico aquí. Hay en Edesa, en esa época, una imagen milagrosa de Cristo que es venerada, que es conocida por los historiadores, le llaman el Mandilión.
Entonces, hay una discusión entre historiadores. Algunos dicen esa imagen, eso es una representación entonces de ese famoso Mendilión que era muy, muy famoso. Y se consideraba que los habitantes de esa ciudad de Edesa se consideraban como protegidos y que nunca la ciudad iba a ser conquistada porque tenían esa imagen milagrosa de nuestro Señor. Entonces, algo pensando la hipótesis de un historiador en los años 70, dice probablemente, porque se habla solamente de la cara. Entonces dice que él era doblado y guardado así doblado y se mostraba solamente la cara. Pero hay otra explicación, es que había otra reliquia al mismo tiempo y que después se vinculó con una leyenda. Que ciertamente no es histórica, en el que el rey de Edesa, se llamaba Abgar, en el tiempo de Jesús, le escribe a Jesús porque estaba enfermo pidiéndole que sea curado. Entonces Jesús dice, no puedo ir, pero además hay distintas versiones, pero te voy a mandar a alguien. Entonces dice que le manda a un apóstol y que ese apóstol, que no sabe quién es, le pone una tela, como una especie de toalla en la cabeza y queda curado y la imagen queda marcada. Hay otra historia que dice que Jesús fue y que se secó el mismo el rostro y que se lo entregó. Bueno, son cosas que no tienen fundamento histórico, pero que sí, había tal vez otra imagen pintada y que los dos se guardaron juntos. Es hoy en día una hipótesis de varios historiadores que hace que la historia de esa imagen y la de la Santa Sábana están como mezcladas. Están guardados los dos juntos, pero cuando se habla en los textos no se ve muy bien de qué se está hablando. Lo que sí que es interesante es que si uno se fija en las catacumbas, por ejemplo en Roma, cuando se representa a nuestro Señor, se lo representa como un hombre joven, un poco inspirado, porque era los modelos que tenían los primeros cristianos del dios Apolón. Entonces, un joven, y de repente se cambia y de manera universal. Y según esa forma, eso es una mosaica del Monte Sinaí, del monasterio Santa Catalina. Hay estudios que muestran todos los puntos en común en los dos rostros y según los métodos que usan la policía para entre una foto y un rostro a ver si realmente es la persona. Y dice que la cantidad de puntos de convergencia que le dicen es impresionante. Hay ese estudio con esta y otras. Dice, es el del siglo VI. Y no hay duda que esa imagen fue inspirada de la Santa Sábana. Entonces estaba conocida, ya estaba en veneración y ya estaba la imagen conocida. Entonces, de Edesa se queda aquí hasta el siglo VII, un poco más tarde creo, octavo, cuando los musulmanes entonces avanzan, estamos en pleno expansión del Islam perdón, estoy confundido con la fecha, 944, ahí está ahí. 944, asellan Edesa y es muy curioso, toman Edesa y se quedan entonces con las reliquias dentro. Hay una contraataque de los bizantinos, del Imperio Romano de Constantinopla, que vuelve a sellar la ciudad, entonces rodean toda la ciudad de Edesa y están seguros que tienen la batalla ganada. Y en vez de pedir o de destruir el ejército musulmán, el general, en el nombre del emperador, entonces pide hablar con el que guardaba la ciudad musulmán, que guardaba la ciudad de Edesa. Dice, mira, te dejamos la ciudad, pero nos va a entregar la imagen. Y entonces, en cambio de una victoria que era ganada, pide solamente la imagen. Se ve el precio que le estaban dando y entonces es una señal muy fuerte de que ya estaba, ¿no? Para decir, sacrificamos toda nuestra victoria militar para que nos devuelvan la sábana. Y acepta y entonces en 944 llega triunfalmente
la Santa Sábana a Constantinopla. Esto está muy documentado también. Entonces, el 15 de agosto de 944 llega por por barco, lo recibe el emperador. O sea, hace todo un recorrido en 2 días. En su primo la recibe el emperador en su palacio. El día siguiente la hacen venerar por los fieles en la Basílica Santa Sofía. Lamentablemente hoy en día es una mezquita. Pero entonces viene después la Santa Sábana a enriquecer el tesoro muy completo de reliquias que tenían los emperadores de Constantinopla. Tenían más o menos toda la reliquia de la pasión. La corona de espinas, la cruz, la lanza de Longino y la Santa Sábana. Y eso explica que porque no hay tantos documentos de que la van a venerar, porque tenían tantas cosas, veneran mucho la cruz, obviamente, pero sí, más en privado. Por ejemplo, hay testimonios de los cruzados, que casi toda la cruzada pasaron por Constantinopla, que dicen, algunos cruzados importantes, jefes de la cruzada, haber podido entrar al palacio invitado por el emperador y que le mostró la reliquia. Y es muy interesante porque hablan entonces de una imagen, pero que es un poco nítida, que es exactamente lo que uno ve a primera vista. Se va a hacer nítida mucho más después. Bien. Y hay en esa época un documento que hoy en día, que fue descubierto hace algunos años, se llama el Codex Prai. Es un documento es una ilustración de un manuscrito que viene de Hungría, que al final del siglo XII, y que muestra la sepultura de Nuestro Señor exactamente como está en la Sábana Santa. Eso es un argumento hoy en día que se saca mucho para decir que la tesis de la pintura de la Edad Media del siglo XIV no tiene fundamento. Entonces, la Santa Sábana queda en Constantinopla y en el 1204 desaparece. Es por una historia poco gloriosa para la cristiandad. 1204 es la Cuarta Cruzada. Entonces, y en vez de ir a los lugares santos como estaba previsto, por un negocio que habían hecho con los venecianos, que habían prometido una flota en cambio de atacar a los bizantinos. Bueno, terminó lo que no era previsto al principio, los cruzados conquistando Constantinopla y saqueando Constantinopla como demonios. Y se funda en Constantinopla un imperio franco de Constantinopla, porque la mayoría venían de Francia, pero es una historia poco gloriosa. Entonces, y ahí se llevaron todas las reliquias que pudieran encontrar, y entonces hay distintas opiniones de qué pasó ahí, porque después de eso no hay más sustenciones, la ciudad está en caos. Entonces, no hay más mención de la Santa Sábana. ¿Qué pasó con la Sábana Santa en ese hueco de tiempo? Lo único que sabe que lo absolutamente seguro documentado es 1354. Está en un pueblito de Francia en el este que se llama Lire. Hay distintas explicaciones. Actualmente, una que tiene favor de los historiadores sería que ¿qué pasa? En ese momento, siglo XIII, el rey de Francia es San Luis. Y San Luis, entonces, busca tener reliquia de la Pasión. En ese momento es el final, ¿eh? Ese imperio franco de Constantinopla va a durar 50, 60 años, no mucho más, porque los griegos no quieren saber nada de ser gobernados por franceses, los entiendo. Y no tiene plata. Entonces, pide a San Luis, entonces, que le mande fondos, y en cambio le regala reliquias. Y entonces va a haber varios traslados de reliquias. La más famosa es la corona de espinas, y San Luis hace construir esa famosa Santa Capilla como reliquiario para guardar la corona de espinas. Ahí está el reliquiario. Bien, si uno se fija, está todo, es un monumento extraordinario. Fíjense, no hay paredes, hay todo vidrio. Bien, es una de las maravillas del arte gótico.
Pero San Luis no se conformó solamente con eso y el otro necesitaba más plata, entonces le mandó otra cosa. Y está documentado que hubo otras entregas de reliquia. Y entonces, en el año 1241 hay una entrega importante de reliquia, de la Pasión principalmente, y figura una, en latín tardío, toala sancta, y que probablemente es la Santa Sábana. Y que todas esas reliquias están guardadas ahí. Entonces, ahí estuvo seguramente la Sábana Santa con un montón de otras reliquias. ¿Qué pasa? Está totalmente olvidada. Tal vez el relicario donde está guardado nunca lo abrieron. ¿Y qué pasó? Pasa el tiempo, muere San Luis, siglo siguiente, la guerra de los 100 años, y el rey en ese momento, Felipe VI, rey de Francia, tiene un general que quiere agradecer y destacar, y entonces le regala alguna reliquia porque ese general, que era muy piadoso, se llama Geoffroy de Charny, era su portaestandarte, conocido en la historia, en la batalla de la guerra de los 100 años. Entonces iba a construir una iglesia en las tierras que dependía de él, para ahí, y entonces le regala. ¿Qué pasó? Ese caballero que poco tiempo después muere en una batalla, pero cuando abrió las reliquias que tenía, se encontró con algo que, sí, una posición muy incómoda, porque él entendió, vio una imagen milagrosa de nuestro Señor, y seguramente no le había pasado, pero ya no le podía decir al rey que se había equivocado. Voy a volver por atrás. Y al mismo tiempo, tampoco le puede agarrar tan escondida. Entonces va a empezar muy a poco en esa iglesia que había construido. Va a pedir que le den canónigos para cantar el oficio ahí, y se van a hacer pequeñas ostensiones, a poner la veneración los fieles, muy de a poco, privado, y cada vez más. Bien, pasó con... hubo algunas peleas con el obispo local, que veía que todos los fieles iban ahí a esa capilla, y bueno, y la tuvieron que esconder, pero seguía la guerra, y la sacaron de ahí no figura ahí, pero estuvo ahí en otra ciudad que no estaba en el territorio en guerra, que era, o sea, su hija, él ya había muerto, se lleva a la Santa Sábana para ponerla en un castillo que pertenecía a su marido, que nunca la va a querer devolver, y se va a quedar ahí hasta que una descendiente de ellos, que necesitaba ella también plata, la va a buscar comprador, y va a encontrar un comprador con los ducados de Saboya. Entonces, que en ese momento era un ducado importante que recubría toda esta región. Y entonces en 1453, y a partir de ahí está todo perfectamente documentado, está ahí. Y en ese momento Turín era parte de ese ducado, por eso hoy en día sigue estando en Turín. Entonces, ahí se empieza a ser conocida, a empezar mucha devoción, se empieza a mirar un poco más esa imagen, y se instituye una fiesta. El Papa instituye una fiesta oficial, la Santa Sábana, aunque no para la Iglesia Universal, para la diócesis de Turín, y puede ser algunas más, el 4 de mayo. Y anécdota interesante, entonces se empieza a hacer copias para que los fieles veneren, y en particular se regala una copia al rey de España, Felipe II, que decide de regalarla a alguna ciudad de América, y finalmente la van a regalar a Santiago del Estero. Y sigue ahí, entonces hay una copia, eso es una copia, uno ve que es muy distinta del original, pero es una copia de la Santa Sábana que está guardada entonces aquí en Argentina. Bien, y hay algunas más en otros... ¿Toda la sábana o el...? No, toda la sábana, y puse solamente la cara, pero el cuerpo entero. Ah, sí. Sí. Entonces se calcula que llega aquí en el fin del siglo XVI. Y allí se guardó. Bien. Ahí parece, eso es importante, en 1500, es muy interesante cómo uno ve a lo largo de los tiempos cómo Dios la protege, la Sábana Santa. Va a pasar de evitar accidente y sigue y siempre estando. Entonces, hay un incendio, es un milagro que no se haya quemado. Por el calor, se quema la iglesia donde estaba, y se quebró por el calor el mármol del altar. Se derritió el relicario,
pero la sábana tuvo solamente esas quemaduras que hemos visto. Y entonces la van a encarar a unas religiosas clarisas que la van a poner en el santuario y día y noche sin parar con agujas de oro lo van a poner esos arreglos. Ahí escapa otra. En ese momento, entonces, empieza una guerra entre Saboya y el rey de Francia. Y entonces la van a cambiar para ponerla en Sigüey. Y cada vez que llega a una ciudad, el lugar justo donde estaba se destruye. Especialmente la van a poner en el sur de Francia, en Niza, y ahí va a escapar de unos días de un bombardeo por la flota francesa. La cuestión es que finalmente la van a poner del otro lado de los Alpes, donde el duque de Saboya quería finalmente instalar su capital en Turín. Entonces estamos en el año 1578. Bien, en Chambéry, cuando estaba en Chambéry, otra pequeña anécdota, hubo una famosa ostensión a la que asistió la mamá de San Francisco de Sales. Delante de la Santa Sábana, que la mamá de San Francisco de Sales dice, estaba esperando a su hijo, pidiendo a Dios, a nuestro Señor, que su hijo le sea consagrado. Entonces San Francisco de Sales fue consagrado a Dios delante de la Santa Sábana, en el año 1566, creo. En Chambéry, sí. Y cuando llega a Turín la recibe otro santo que viene de Milán, que es famoso en ese momento, es San Carlo Borromeo. Entonces él cuenta muy en detalle, se queda una hora de rodillas contemplando el rostro de nuestro Señor. Bien, a partir de ahí, entonces su historia es estable, porque hasta ahora está ahí. Entonces, con ostensiones puntuales que están todas documentadas, y va a quedar en posesión de los duques de Saboya y de sus descendientes hasta el año 1983, en que un descendiente entonces lo entrega a la Santa Sede con la condición de que no salga de Turín. Y entonces hoy en día es la pertenencia de la Santa Sede. Última anécdota de la historia antes de ver los estudios científicos es el incendio de 1997. Probablemente criminal, porque han podido ubicar una noche, entonces se prende fuego la iglesia en Turín y ubican que hay 3 fuegos. Bien, y después, bueno, la encuesta nunca fue más allá de eso. Pero lo que es muy llamativo, ese bombero que quedó conocido en la historia, habían protegido porque ya había un intento de destrucción un par de años antes, entonces un vidrio blindado que puede resistir a todo. Y él cuenta que se sintió empujado, ya entra en la iglesia con un martillo que tienen los bomberos, empujado por una fuerza y empieza a pegar. Y de momento escuchamos nada más que se pega de costado y se rompe el vidrio y entonces saca en el medio diciendo y salva la sábana santa, que no tuvo absolutamente ningún daño. Y fue tan impresionante que la empresa que había fabricado ese vidrio se negó a reconocer. No puede ser que con un martillo se rompa. Es imposible, absolutamente imposible. Bien. Entonces salvó la sábana santa. Bueno, eso fue un último accidente que tuvo. Pero entonces ahora entremos en lo que es la historia de los estudios. Entonces, desde que la Guerra de los Apóstoles hasta el fin del siglo XIX, se ve que hay una imagen poco nítida, entonces, pero nada más. Todo cambia en el año 1898. Es un fotógrafo, Segundo Pía, que por primera vez pide autorización de sacar una foto, entonces, de la sábana santa. Y descubre una cosa absolutamente extraordinaria. Esa es la imagen que se ve. Y cuando saca la imagen, cuando ve el negativo de su foto, entonces descubre el rostro de nuestro Señor. Y entonces, lo cual muestra que esa imagen que se ve, el negativo en realidad es este y el positivo es. Bien. Y
Y lo que es muy interesante es que las manchas de sangre son parte de la imagen. Entonces, ahí se ven en positivo, pero ahí se van a ver, ahí se ven negativo. Por ejemplo, esa marca se ve en blanco, que marca la corona de espinas. Entonces, aparece negativo porque no es parte de la imagen. Entonces, a partir de ese momento cambia todo, y ya enseguida hay varios científicos que empiezan a estudiar esa imagen diciendo, ahí hay algo extraordinario. Bien. Y ese primer estudio que hacen, interesante también, científicos que ni siquiera son católicos, sacan enseguida esas conclusiones. Entonces, ¿qué artista, para decir, eso no es hecho de mano humana, para hacer un semejante rostro, históricamente lo tendríamos que conocer, este artista. No hay nadie que sea capaz de hacer ser otro. De hecho, ¿no ve? La belleza de ser otro de nuestro Señor, a uno no se cansa, ¿no? de mirarlo ahí. Respira una majestad, pero al mismo tiempo una paz, una bondad. Entonces, la primera cosa que concluyen, y dicen, no hay absolutamente ninguna marca ni de lápiz, ni contorno, ni de boceto, nada. Entonces no hay ninguna marca que normalmente en cualquier pintura, cuadro, tendría que aparecer. Les llama mucho la atención el agujero que está en la muñeca y no en la mano. Hice un artista, en ese momento todo el mundo y representa la crucifixión con los clavos en la mano. Entonces, y es solamente la arqueología romana, especialmente de la Santa Ana, que va a mostrar que no. Se crucifica en la muñeca porque si no el cuerpo no puede mantenerse simplemente. Entonces, otra cosa que reconocen y dicen, la coloración de la imagen es una coloración muy superficial y que parece como que se emanó del cuerpo. Bien, eso es la parte de atrás. Eso vemos todo lo que se ve en la espalda. Ahí se ve esa enorme mancha de sangre que es probablemente la cruz. Bien, pero paso eso lo estudiaremos más en detalle mañana. Entonces, a partir de ahí, hay más estudio y va a haber una segunda serie en una nueva extensión en el 1931. Y va a ser un médico francés, Pierre Barbet, que es un cirujano, y entonces va a hacer ese primer estudio de los sufrimientos de nuestro Señor a partir de las heridas y de la sangre que observa. Bien, y entonces ya va a poder ver ya toda los dolores, todos los sufrimientos de nuestro Señor. Después de la Segunda Guerra Mundial, entonces se empieza a organizar más ese estudio. Se funda un Centro Internacional de Sindonología. En 1969 se hace una comisión científica y en los años 70 va a haber un trabajo muy grande hecho, primero después de la extensión del 73. Entonces, una extensión reducida a algunos, pero entonces se permite a científicos de acercarse, especialmente a uno que se le permite sacar unos pedacitos para estudiar la tela. Y ahí, ¿qué va a estudiar? Va a concluir varias cosas. Primero, que ya se había visto que la imagen era muy fina, pero ahora son unos micrones. Es tanto que atrás no se ve la sangre penetró, pero la tela es muy fina. Son 4 metros de largo y de peso pesa 1 kilo 100. Entonces es muy, muy livianita. Y como muestra también que es una tela de calidad muy grande. Y va a estudiar sobre todo con una cinta. Ahí se va a sacar el polvo y estudiar los pólenes de las plantas que vuelan y que se van poco pegando por todos lados, porque tienen
se mantienen íntegros durante los siglos, y entonces, reconociendo de qué planta viene, se permite identificar, según el lugar donde viene la planta, por dónde pasó. Bien, y se concluye que, entonces, todos estos lugares que hemos visto, hay plantas que están en estos distintos lugares. Entonces, estuve en Francia, plan de Francia, de Italia, pero hay muchas plantas del Medio Oriente. Y especialmente presentes en el Valle del Jordán, en Jerusalén. Bien, entonces él va a reconocer 58 especies de plantas distintas. Y entonces comprueba, entonces todo ese recorrido viene del Medio Oriente. Y estudia el tejido, y entonces llega a esa conclusión entonces de esa calidad del tejido. Que eso también es un argumento muy fuerte a favor de la autenticidad, porque alguien que quiere hacer una pintura no compra una tela de esa calidad. Se calcula hoy en día, así si se tuviera que hacer según el trabajo a mano, que son centenas de horas de trabajo, y entonces estima hoy en día que si se quisiera hacer el mismo trabajo, costaría unos $15,000 la fabricación. Entonces, no hay ninguna razón de que uno no compra un papel de $15,000 para hacer un dibujo. Entonces, y muestra también la piedad de José de Arimatea, que buscó la mejor tela, que entonces, sí, tal vez era destinada a hacer algún ornamento sagrado en el templo de Jerusalén. En el 1976 se hace otro estudio muy interesante. Un yankee, un doctor en astrofísico, capitán en la Fuerza Aérea norteamericana, y entonces tiene la idea de analizar esta foto con un aparato que que la NASA usaba para analizar fotos de planetas y para reconocer los relieves, para proyectar los relieves. Y entonces analiza esta foto, y entonces descubre que la imagen de la Santa Sábana tiene datos tridimensionales. Entonces se puede reconstituir analizando, hoy en día se hace mucho mejor todavía con herramientas informáticas, se puede reconstituir la imagen de Nuestro Señor con sus 3 dimensiones, e incluso hoy han hecho varias reproducciones del cuerpo de Nuestro Señor, sacando estos datos exactamente como es en la Santa Sábana. Ahí fíjense, uno ve, por ejemplo, eso también lo muestra, esos datos, que Nuestro Señor, cuando lo envuelven en la Santa Sábana, cuando muere, ya es rígido, su cuerpo ya es rígido. Y entonces está en la posición en que estaba en la cruz. Entonces uno reconoce las piernas dobladas ahí, y ahí se pudo comprobar, ahí se ve los pies, entonces que tenía el pie derecho y el pie izquierdo por arriba. Uno ve que quedaron en esa posición. Bien, algunos dicen que los verdugos romanos lo hacían a propósito, porque, o sea, le ponían sobre su pie fuerte para que pueda hacer ese movimiento. Hay que acordarse que la crucifixión, el objetivo es que el condenado agonice lo más tiempo posible. Entonces, para que pueda respirar, le ponían sobre su pie, lo clavaban, el pie que va a hacer el esfuerzo es el de abajo, su pie derecho, y ponen el pie izquierdo arriba. De lo cual nos sacó que Nuestro Señor probablemente era dextro, exactamente. Bien, ahí se ve el rostro también, y entonces han podido, según esos datos, reconstituir el rostro de Nuestro Señor. Bueno, con cosas veremos mañana, pero se ve en la Santa Sábana que recibe un golpe en el ojo, la nariz quebrada, etc. Paso atrás, me olvidé un elemento importante. En ese estudio también descubren algo muy curioso, que es parte del misterio de cómo Nuestro Señor salió de la Sábana Santa. Entonces su cuerpo está envuelto, Nuestro Señor resucita,
Y hay varias cosas que son absolutamente inexplicables. Cuando el cuerpo de nuestro Señor está en la sábana santa, fíjese que lo lógico no se lo imagina horizontal, pero la imagen es de alguien vertical. Porque fíjense, el pelo, por ejemplo, tiene el pelo largo, el pelo cae parado. Si estuviera acostado, se tendría que notar el movimiento de los pelos por atrás, y no se ve. Y otra cosa, tendría que ser la marca del cuerpo de la espalda más fuerte, más emprenada, y no es así. Está nuestro Señor como no hay peso. Está en la sábana, la imagen se hace como si nuestro Señor estuviera sin apoyar de ningún lado la sábana santa. No hay explicación, no hay explicación. Bien, hay lo mismo con la sangre, que veremos, no hay marcas, entonces la tela se pegó sobre las heridas, ¿no?, para impregnar la tela, pero ¿qué pasa? Cuando se pega una tela sobre una herida, cuando se arranca, se marca, ¿no? Y no hay ningún lugar donde se ve marcas de arranque de la tela. Y eso también es absolutamente inexplicable. ¿Cómo el cuerpo pudo salir? Habrá salido como entró al cenáculo, después, probablemente. Bien. Entonces, eso en los años 73, 76. En el año 1976 hay un grupo importante de científicos norteamericanos también que piden hacer un estudio muy profundo. Hay católicos, hay no católicos, hay de todo, y se le da permiso. Y fundan una comisión de científicos llamada el STURP. No me voy a arriesgar a decir lo que la significado en inglés, pero es Comisión de Estudio de la Sábana Santa. Y que va a hacer un estudio muy profundo y muy serio. Entonces, eso llegan con toneladas de material a Turín, y entonces traen material para hacer estudios con ultravioletas, con rayos X, y se van a quedar 5 días, un equipo muy importante, estudiando por todos lados la Sábana Santa. Bien, entonces ahí especialmente vas a estudiar bien la mancha de sangre, van a encontrar el grupo sanguíneo de nuestro Señor, y se hace el mismo estudio con el sudario de Oviedo, y van a reconocer el mismo grupo sanguíneo y la misma sangre. Bien, encontraron también que, muy curioso también, que la mancha, que la impresión de la imagen es posterior a las marcas de sangre. Entonces, lo cual también es un argumento muy fuerte para no puede ser pintada, porque ¿cómo va a ser pintor para si quiere representar sangre y después hacer el cuerpo? Es imposible. Bien. Muestran también que las heridas de un cuerpo muerto, para que se impriman de esa manera, estudiando la manera de secarse del cuerpo, tiene que haber estado en contacto durante un lapso que sea 36 y 40 horas. Antes o demasiado líquido o después demasiado seco, que corresponde exactamente al tiempo que hay entre la tarde del Viernes Santo y la mañana de Pascua. Bien, y entonces 4 años después publican sus conclusiones en un largo informe de 85 páginas que resumen, dice eso: no es pintura, no hay absolutamente ninguna restos de colorantes, no hay colorante y no hay dirección. A un pintor cuando pinta siempre deja una dirección que se puede decir de qué lado estaba pintando o cómo estuvo pintando. No hay absolutamente ninguna marca de eso. Me llama la atención que la imagen no es nítida, no hay trazo. Y entonces dicen, la imagen, la única manera es que se imprimió por emanación del cuerpo, algo que ya se decía, y que la tela, como que se quemó de manera muy superficial, como imposible saberlo. Entonces, van a llegar como científicamente esa imagen no podría existir. Imposible. Bien, y entonces sacan su conclusión sobre la sangre, que hay sangre de verdad. O si bien se veía la mancha de sangre, había que
análisis comprobaron que estaban realmente los elementos moleculares de la sangre. En los años 1980 se siguen los estudios y se va a estudiar algo muy interesante. Vean que además hay tierra. ¿Dónde hay tierra? Debajo de los pies de nuestro Señor y en la nariz. Que probablemente, entonces, con de la caída de nuestro Señor, cayó con la cara en el piso directamente. Entonces, sacaron y estudiaron esos polvillos y que permitieron, que hicieron aparecer la existencia de un mineral especial, se llama la argonita, que es muy poco frecuente y lo encontraron especialmente en unos lugares de Jerusalén muy cerca del Gólgota. Entonces, otra prueba muy fuerte de que eso es realmente esa tierra que tocó nuestro Señor cuando se cayó. Y llega la gran crisis, podemos decir, en la historia de la Sábana Santa, que es en 1988, que fue muy famoso el estudio del carbono 14. Yo no soy ni químico ni físico, pero de lo que entendí, el estudio sirve para estimar la edad de un ser vivo muerto. Entonces entiendo que viene de la radiación solar que provoca una reacción en los átomos de carbono, el carbono 14, y que después queda ese átomo de carbono en el cuerpo, y que cuando que sea planta o ser vivo animal, y cuando se muere el cuerpo, entonces ese átomo de carbono se va a ir desintegrando de manera regular. Lo cual permite, si se logra ver el estado de desintegración del átomo de carbono, entonces se puede calcular más o menos cuando estaba vivo la persona. Entonces es un método muy usado en arqueología. Y esos científicos del STURP, que eran muy serios, habían pedido que se haga ese estudio para confirmar la datación y había hecho un protocolo muy cuidadoso. Habían pedido que sean 7 laboratorios que hagan el estudio, que entonces se haga a ciegas. Había páginas y páginas de protocolo científico para asegurarse que sea bien hecho. Y ahí, al último momento, todo ese grupo que ya trabajaba desde tiempo lo van a poner de lado y van a confiar el estudio a gente poco confiable, que estaba con varios científicos que ya venían diciendo que querían mostrar que era falso, todo eso coordinado por el British Museum. En la misma Santa Sede va a descartar el protocolo, bien que también hace un protocolo simplificado. Al final van a ser 3 laboratorios y le permiten hacer un montón de cosas, y sobre todo el British Museum le prohíbe, no sé si se pregunta el nombre de qué, que haya un representante de la iglesia que cuide, que esté de testigo. Entonces, al final la cosa quedó totalmente en manos de esos científicos, y hay, bueno, particular el cardenal de Turín en ese momento, que era custodio de la Santa Sábana, el cardenal Balestero, va a ser muy débil. Alguno le va a decir que fue Pilatos en esa historia. Y él mismo va a reconocer un par de años después una declaración: me dejé manipular por la masonería, va a decir. Él lo dice directamente. Bueno, eso entonces van a recortar algunos pedacitos para hacer el estudio. Y van a no respetar ningún protocolo, se van a comunicar los resultados, claro, porque tenían miedo que era lo mismo. Y además, el resultado del carbono 14, el estudio de carbono 14, es muy estadístico, es decir, que no es que da una fecha. Salen varios resultados y se descartan los resultados absurdos, pero en eso hay algo de gran subjetividad, que es un resultado absurdo, y después es como una convergencia que da un lapso de tiempo. Es una foto de la conferencia de prensa después de cuando comunica el resultado, y uno ve que ellos mismos, ese punto de admiración irónico, muestra en qué espíritu hicieron el estudio. Y a partir de ahí se va a dejar de lado todas esas décadas de estudios, es decir, ya está, se acabó, la ciencia habló, no es
es un falso. Bien, ahí va a haber un montón de respuestas y críticas mostrando cómo los protocolos no se respetaron, que hay incoherencias en los resultados, en particular en los informes, los pesos de un informe al otro no corresponden, es decir, de una misma pieza se ve que hubo error en el peso, se ve una falta de seriedad total y finalmente porque no querían comunicar todos los documentos de trabajo y hay un científico católico que logra encontrar una ley que obliga al British Museum a entregar los resultados brutos. Y ahí lo analiza y muestra la cantidad de fallas de protocolo que hicieron. En particular, esa comunicación que hicieron los resultados es más que sospechosa y que uno de los tres no tenía ni siquiera las mismas fechas. Fue una gran... no entro en toda la discusión de cosas que me superan, científicas, pero hay muchísimos estudios que muestran que no fue hecho seriamente y unos 10 años después el mismo British Museum hizo una semi-confesión de que no valía nada el resultado. Pero eso por lo menos va a producir entonces un gran movimiento de defensa y de estudiar más. Y de lo mismo está versado la Santa Sábana. ¿Por qué? Porque ahora dice, bueno, es del siglo XIII, XIV, ahora hay que explicar todo lo que probaron. La imagen tridimensional, porque hay pólenes de Tierra Santa, si fue fabricado en Francia en el siglo XIV, porque hay sangre. Ya no va hasta elaborar esa hipótesis, imaginar ese monje fanático que para hacer una falsa reliquia para tirar al cliente, crucifica un judío y con un procedimiento químico reproduce una imagen. Bien, entonces hay cosas realmente para reírse de mala fe. Hay un científico de Sudáfrica también que va a mostrar poniendo una lupa y un rayo aquí y no sé qué, que se podría reproducir supuestamente una imagen. Y uno se imagina en el siglo XIV, no sé, con todos esos aparatos, ¿dónde estamos? Bien, entonces iba a seguir estudios sobre la misma Santa Sábana en esos años y se van a seguir descubriendo cosas. En particular, en los ojos de nuestro Señor habían visto que hay como una especie de relieve. Entonces, con fotos, estudiaron más cerca y encontraron que en los ojos tenía dos monedas. Entonces, ¿por qué dos monedas? Y se siguió investigando y con la arqueología mostraron que en la misma zona había otras tumbas en que en el cuerpo se le ponían monedas. Entonces, en el lugar en el cráneo, en el lugar de la órbita, había dos monedas. Probablemente para mantener mantener cerrado el ojo simplemente. Bien, y pudieron estudiar, aparece en la imagen, no a ojo, hay que tener la foto y con medios informáticos, pero pudieron identificar las dos monedas. Y que son dos monedas, una la del ojo derecho en los años 80, la segunda era menos visible en los años 2000, la pudieron identificar, pero las dos son de Palestina de los años 30. Entonces, justo. Y es muy interesante porque hay una letra que es equivocada en el nombre del emperador. Creo que sí, no me acuerdo cuál, pero bueno, se ve muy bien. Pero sí, ¿cómo puede ser que en una moneda haya un error? Y buscaron y encontraron hasta 6 o 7 otras monedas de la misma época que tenía el mismo error. Se ve que hubo una tanda que el obrero hizo mal su trabajo y quedó. Entonces, justo era esto. Siguieron también investigando y con medios informáticos lograron ver algo invisible. Hay que tener la máquina esa para verlo. Hay letras en el cuerpo de nuestro Señor. Entonces, que probablemente aparece
la letra en griego Nazaren, y que es lo más visible, y la sílaba neche. Entonces, que probablemente que era la fórmula de condena a los romanos. Y neche mivis, irás a la muerte. Que se piensa que era como el acto oficial de sepultura del magistrado romano para cerrar la toma del condenado, dejaba ahí asentado que había realmente muerte y el nombre y la causa de su condena. Bien, también hubo más estudios de pólenes en los años 2000. En particular, encontraron plantas, no sé qué por particularidades botánicas, aunque desconozco, pero que son, se tienen que haber puesto ahí en la primavera. Pero lo más impresionante de flores que se descubrió en los años 1995 y después, descubrieron que había flores en el cuerpo de nuestro Señor. Y flores ya no ponen, sino flores enteras, flores frescas. Entonces se ve que uno se imagina fácilmente Nuestra Señora, entonces poniendo flores en el cuerpo de nuestro Señor en el momento de su sepultura. Y pudieron reconocer varias especies de flores, especialmente esta, que tiene una particularidad que se cierra y se abre en el día. Ya me pueden identificar que esa es una flor que florece entre marzo y abril en Palestina. Y entonces pudieron calcular con la apertura de la flor a qué hora se había cortado. Y justo entre la 15 y la 16. Entonces, bien, de los pólenes también descubrieron pólenes, en los años 2000, pólenes de una planta que no existe más y que no hay más... no hay más resto de esta planta desde el siglo VIII. Entonces, eso también argumento muy fuerte para decir que no es del siglo XIV. Bien, y último estudio que se hizo, hubo también en 2015 un estudio del ADN, el resto de ADN que había en la tela, que es un estudio que no está del todo terminado, pero porque todas las personas que lo hayan tocado, que lo hayan manipulado, ya no sabes que en gran mayoría corresponden a ADN de poblaciones del Medio Oriente. Pero sobre todo, el gran avance en el estudio que fue hace poco tiempo, hace 3 años, probaron un nuevo medio de datación. Ahí también no voy a explicar el modo específico porque no soy capaz, pero con rayos X, un método que permite estudiar el grado de descomposición de las células de lino, de que está hecho la sábana santa. Y parece que diseño mucho más cierto y obtiene un resultado mucho más seguro que el carbono 14. Y la conclusión fue muy clara, que es un lienzo que tiene 2000 años. Entonces, eso hace 3 años. Bien. Eso no impide que siga habiendo hay unos de artículos de una Aleph que hacen absolutamente abstracción de todos esos estudios y que siguen secando el cerebro de la gente diciendo no hay nada interesante, eso es una pintura. Y uno ve como hay realmente un odio contra de esa sábana santa que es evidente. Con eso termino el recorrido histórico, tanto de la sábana como de esas particularidades científicas. Entonces, mañana vamos a estudiar todo eso. Vamos a leer la Pasión a partir de la sábana santa. Entonces, más en el aspecto médico, viendo cómo se puede ver a toda especialmente en la flagelación, en la coronación de espinas, el Via Crucis, la crucifixión y la sepultura,
se ve esa concordancia perfecta en el Evangelio, e incluso, eso es un estudio que no está hecho, que será por hacer, será muy interesante, no solamente con el Evangelio, porque habitualmente así, los médicos que estudian eso y se miran el Evangelio, pero será muy interesante estudiar la correspondencia exacta entre eso y lo que dice la teología, especialmente de Santo Tomás, que estudia la pasión de manera detallada, de manera teológica, pero todo lo que dice del dolor de nuestro Señor, si uno lee, ve la Sábana Santa con esa mirada, ese sumo dolor que dice que no hay, muestra como todo tipo de dolor sufrió en todos sus miembros, y uno de ellos corresponde no solamente perfectamente al Evangelio, sino también a la teología católica, ¿no? Entonces, bueno, eso queda por ver mañana. Después una Sí. pregunta. ¿Cuándo se habría, digamos, manifestado, no sé cómo decir, el cuerpo de nuestro Señor en la sábana? ¿Cuando se murió? ¿Cuando resucitó? ¿Qué es lo que es? Nadie sabe. Porque hay, obviamente que, cuidado, la sábana santa, uno puede decir, se imprime cuando se resucita, una prueba de la resurrección. No puede haber prueba de la resurrección porque es un dogma de fe. Entonces no se puede probar. Puede haber una señal, sí. Y puede ser que esa irradiación del cuerpo de nuestro Señor, con esa elevación de temperatura que quemó en superficie la tela, sea algo que haya pasado en la resurrección. Hay hipótesis científicas que dicen, bueno, hemos visto ese cuerpo que es parado, entonces que se levantó el cuerpo y salió nuestro Señor es una hipótesis comprobada, no puede ser. Pero al mismo tiempo es muy curioso porque nuestro Señor ahí está muerto. Entonces, o puede ser el último instante de la muerte, justo antes de que el alma se vuelva a unir al cuerpo. Pero eso es inexplicable. Entonces sí, puede ser que sea lo que se dice, pero que sea un momento en que resucita, que la salida del cuerpo provoca, entonces deja marcada ahí su imagen. Puede ser. Pero es un poco parte del misterio de la resurrección. Vale, ¿y hay algún estudio que se haya hecho comparando la Sábana Santa, que bueno, todos acá descartamos que es Jesús, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, que es la imagen de la Virgen real, alguna similitud? Pues se hace el paralelo o sea, semejanza directa. O sea, yo no lo he estudiado especialmente. Sé que muchas veces se ponen en paralelo, que son dos imágenes, que eso me pareció que es una impresión directa de una imagen, seguramente el padre Trejo debe saber más que yo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero parentesco en puntos científicos nunca lo he escuchado. ¿Y el ADN de la sangre de la sábana coincide con de las reliquias actuales que hay de la cruz? Entonces, estudio de ADN es muy nuevo. Y lo están haciendo sobre la sangre misma. Y son cosas que se están haciendo, pero o sea, por lo menos no he encontrado nada. Lo que sí, estudiar el grupo sanguíneo, y sí. Y entonces, se encuentra la misma en la Sábana Santa, en el sudario de Oviedo, eso lo veremos mañana. Y muy interesante también, los milagros eucarísticos que han sido estudiados en la misma también. Entonces, sí, en eso sí. Vale, ¿lo han estudiado viendo las huellas digitales? Huellas digitales. No hay lo que se llama el ADN, que es algo que deja el cuerpo, que es muy chiquillo y que cada uno tiene uno solo, ¿sí? Que hoy en día, por ejemplo, cuando hace una encuesta para buscar un criminal, lo estudian así. Pero huellas, como es tela, no dejas huellas en una tela. Así que no. ¿Qué grupo es? AVI. Sí, eso también entiendo yo que es el menos común, pero dicen que era muy común, no sé si era muy común en poblaciones de Medio Oriente. Sí, pero sí, un grupo AVI. Bien, también puedo ver, se puede medir también
el tamaño de nuestro Señor. Dice que nuestro Señor era muy alto, calcula 1,80 m o 1,90 m. Y un médico estudió sus piernas y dice, era alguien muy atlético y alguien que caminaba mucho. Y una vez el Evangelio de nuestro Señor camina y en ningún momento, salvo el domingo de Ramos, en ningún momento no lo ve subirse en no hay nada. Estuvo caminando, estaba recorriendo la Palestina caminando. Una pregunta, al cuerpo de nuestro Señor, después de la resurrección, o sea, después de la crucifixión, ¿lo limpian o no? No, eso es algo curioso también, es parte de las cosas que llama mucho la atención, que los judíos tenían un rito de sepultura, pero se ve que fue sepultado a la apurada. ¿Y por qué? ¿Por qué venía la Pascua? No había tiempo. Entonces por eso las Santas Mujeres vienen el domingo de Pascua para, ahí sí, preparar el cuerpo, porque no habían tenido tiempo de hacerlo. La Magdalena, siempre se la representa con los perfumes, los bálsamos. Se habla de mirra y aloes, y se ve que hay algo de perfume en la Semana Santa, algo que esos dos se reconocen, sí. El grupo sanguíneo AB es dador universal, ¿no? ¿Es? ¿Dador universal? No. Negativo. Negativo. Sí. Bien. Bien. Vamos a ver. Seguimos mañana entonces. Terminamos con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.